Buenas tardes. En este video, que es para alumnos de Análisis Matemático 1, vamos a intentar explicar el teorema del encaje, también conocido como teorema del emparedado o teorema del sándwich, pero el nombre real es teorema del encaje. Aquí tenemos el enunciado del teorema en forma coloquial y aquí le hemos agregado un poco de simbolismo, de simbología. Dice, si dos funciones tienden a un mismo límite, cuando x tiende a un valor cualquiera, a un valor, ¿sí? Cualquier otra función que pueda estar acotada entre las dos anteriores tendrá en ese punto el mismo límite. Lo que vemos aquí es que este teorema nos habla de dos funciones, esta sería una, esta sería otra, que cuando nosotros nos acercamos con la x a un valor, en este caso este de aquí, bien, ambas funciones se acercan al mismo valor, al mismo límite. Y dice el teorema que cualquier otra función que esté acotada entre esas dos, o sea que esté en el medio, ¿sí? Va a tener exactamente el mismo límite, ¿sí? Para darle un poco más de rigurosidad, aportando un poco más de simbología, lo mismo se puede decir de esta manera. Sea AB un intervalo, aquí tenemos el intervalo AB, ¿bien? Que contiene a un punto x0, ese es el punto x0, y sean f de x, g de x y h de x, tres funciones definidas en este intervalo, ¿sí? Acá tenemos las tres funciones definidas en este intervalo, exceptuando quizás el punto x0, o sea, podría ser de que en x0 estén definidas las funciones o podría ser que no. No es importante este asunto porque este es un teorema que tiene que ver con límites y nosotros nos vamos a acercar a x0 por izquierda y por derecha, y cuando uno se acerca a un valor determinado no tiene no tiene que ponerse sobre ese valor, así que no es tan importante si la función está o no definida en x0, por eso aparece esta palabra, exceptuando quizás el punto x0. También nos da una relación de orden, dice, supongamos que para todo x que pertenece al intervalo, o sea, en todo el intervalo, se cumple esta, y x sea distinto de x0, por esta razón que dijimos, se cumple esta relación de orden, o sea, los valores que toma g de x son menores o iguales que los valores que toma f de x, y a su vez son menores o iguales que los valores que toma h de x, ¿sí? Las tres funciones, esto quiere decir que la función f de x se encuentra entre medio de las otras dos. Si queremos asignar nombres, aquí tendríamos h de x, sería la azul, ¿sí? H de x igual a h de x, la roja sería y igual a f de x, vamos a poner acá, igual a f de x, y la verde sería y igual a g de x. Ahí justo me sonó el teléfono, espero que no haya interrumpido mucho, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Dice que si cuando x tiende a x0, si nosotros nos acercamos a x0, cuando dice x0 y no aparece ni más ni menos, quiere decir que es por izquierda y por derecha. Si la función h, la función g, ¿está bien? Y la función h tienen el mismo límite que es L, entonces la función f, que está acotada en medio, va a tener el mismo límite. Ese es el teorema del encaje. Para entender cómo se usa, vamos a hacer un ejemplo del trabajo práctico, que es el ejercicio número 11. Dice aquí, calcular usando propiedades de límites, el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por el seno de 1 sobre x. Aquí habría que poner un paréntesis, ¿sí? Esto debería tener un paréntesis así, ¿bien? Bueno, para entender un poco la complejidad de esta función, o del límite de esta función, vamos a dibujar la función en GeoGebra, ¿bien? Entonces, vamos a poner acá GeoGebra y vamos a dibujar la función que es y igual x al cuadrado por, ¿dónde está el por? Aquí, por seno de, ya había puesto paréntesis, ahí, 1 sobre x. Bien, ahí. Bueno, ahí le damos entrada y vamos a verla bien. Vamos a correr esto un poquito. Bien, ahí. Bueno, ahí vemos la función.
¿sí? Fíjense que, vamos a poner el puntero, cuando x tiende a 0 estamos ahí y no se nota muy bien cómo es la función, ¿sí? Así que nos vamos a acercar un poco, lo voy a poner aquí en el medio y vamos a poner el zoom, a ver si podemos ver un poco cómo es esa función, cuál es su característica. No aclara mucho esto, así que lo que vamos a hacer es, vamos a ver si podemos estirar un poco el eje Y, ¿sí? A cambiar la escala del eje Y para que se vea cómo se comporta esta función. Ahí se va a ver un poco mejor, yo creo, ¿eh? A veces hay que hacer esto para poder entender cómo se comporta una función. ¿Ven? Ahí parece como que se nota un poco más, ¿sí? Ahí, póngale. Bien. Bueno, esta función evidentemente tiene este comportamiento, ¿sí? Es una mezcla de una función senoidal, así que tiene su característica de onda, ¿bien? De forma de onda, viene así, ¿bien? Y da toda la impresión de ambos lados que la función, cuando x tiende a 0, parece que la función se acerca a 0, ¿bien? Bueno, ¿cómo vamos a resolver este límite? Vamos a usar el teorema del encaje, estamos aquí. Para eso vamos a recordar que el seno, ¿sí? O sea, el seno es una relación trigonométrica que solo puede tener valores entre 1 y menos 1. Quiere decir que su valor más alto es 1 y su valor más bajo es menos 1. Y oscila entre esos valores, ¿sí? Entonces vamos a plantear esa situación y vamos a tratar de usar el teorema del encaje suponiendo que esta va a ser nuestra f de x, o sea, la función que va a estar en el medio y a la cual nosotros queremos obtener el límite, tiene que ser esta, ¿bien? Entonces vamos a plantear, vamos a poner, sabemos que el seno de 1 sobre x, ¿bien? O sea, el seno de cualquier ángulo, el seno de 1 sobre x, va a ser mayor o igual que menos 1 y menor o igual que 1. ¿Bien? Ahí tenemos eso. Ah, no, voy a hacer una aclaración más, que no lo dije antes y creo que vale la pena comentarlo. En este caso, ¿sí? Para esta función, el x0 igual a 0, ¿sí? O sea, el x sub 0, que sería el 0 hacia donde tiende el límite que nos están pidiendo, que es 0, ¿sí? Para ese valor, nuestra función no está definida, ¿sí? O sea, no existe f de 0 porque no se puede dar a x el valor 0, ¿sí? O sea que sería el caso que nosotros tenemos acá, donde, exceptuando quizás el punto x0, puede ser que ahí la función no esté definida, ese es el caso que tenemos en este ejemplo. Bueno, seguimos acá. Entonces tenemos que el seno de un ángulo, en este caso seno de 1 sobre x, varía entre menos 1 y 1, pero nosotros tenemos que tener aquí esta función, o sea, nos falta multiplicar por x al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por x al cuadrado toda la doble desigualdad. Vamos a poner acá por x al cuadrado, ¿sí? Entonces nos va a quedar menos 1 por x al cuadrado menor o igual que x cuadrado por seno de 1 sobre x menor o igual que 1 por x al cuadrado. ¿Bien? Si resolvemos esto, bueno, nos va a quedar menos x al cuadrado menor o igual que x al cuadrado por seno de 1 sobre x menor o igual que x al cuadrado. ¿Bien? Entonces aquí nos queda que la función que nosotros estamos considerando, x cuadrado por seno de 1 sobre x, quedó entre medio de dos funciones. Una es x al cuadrado, la otra es menos x al cuadrado. Bien, si queremos ver eso en GeoGebra, tendríamos que graficar y igual x al cuadrado. Bien, ahí tenemos. Y tendríamos que graficar y igual menos x al cuadrado. Bien, y ahora si lo miramos un poco más lejos a esto, vamos a cerrar acá y lo vemos un poquito más lejos, ¿sí? Vamos a ver que nuestra función, ¿sí? Que es, esta es nuestra función, ¿sí? Así, ¿bien? Está
siempre es mayor o igual que menos x al cuadrado y siempre es menor o igual que x al cuadrado. Por eso podemos usar el teorema del encaje para calcular el límite de esta función. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular el límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado y calcular el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado. Y si nos da el mismo valor, quiere decir que nuestra función se comporta exactamente igual y tiene el mismo límite. ¿Bien? Vamos entonces acá y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0, x tiende a 0 de menos x al cuadrado. Eso es menos 0 al cuadrado, ahí reemplazamos directamente, que nos da 0. ¿Bien? Ahora vamos a calcular, punto y coma, el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, y esto nos da 0 al cuadrado, 0 también. Por lo tanto, este límite y este son iguales. Entonces, por el teorema del encaje, nosotros podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado por el seno de 1 sobre x es igual a 0 también. Y así se resuelve este ejercicio. ¿Bien? No todos los ejercicios de límite se pueden resolver con el teorema del encaje, por supuesto. Para eso es necesario que se cumpla la condición inicial de que tiene que haber una función entre medio de otras dos en un cierto intervalo AB. Bien, bueno, esperemos que se haya entendido. Hasta luego.